Y amigos que en esta hora pues estamos conectados con ustedes aquí por medio del Facebook, y hoy quiero compartir con ustedes pues una pequeña reflexión que espero que sea de mucha bendición para su vida. Yo le quiero decir que en esta hora pues pongamos atención a lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor nos quiere ministrar, y hoy quiero platicar con ustedes acerca pues de las maravillas del Señor, de las proezas que Dios siempre, el anhelo de Dios es dar a conocer sus milagros, sus señales. Y yo quiero pues que en esta hermosa hora de la noche compartamos de las proezas que hace nuestro Dios, y una de ellas es un texto bíblico que todos lo conocemos, lo hemos estudiado, lo hemos leído, y es acerca de cuando Jesús caminó sobre las aguas. Y aquí hubo un acontecimiento muy poderoso en el cual el Señor se glorificó, pero quería dejar una enseñanza. El Señor quería dejar una enseñanza acerca de eso para estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Y yo quiero pues leer la palabra de Dios. Está en San Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta el versículo 33. Y vamos a irlo leyendo así poco a poco, donde dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar. Dice la palabra, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar. Miren lo que pasó ahí, la barca estaba en medio del mar. Entonces dice que azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando. Y dice la palabra que el Señor empezó a caminar sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a quedarnos acá y después vamos a ir continuando con el pasaje de la palabra de Dios. Y yo le quiero decir algo. En este pasaje hay algo muy poderoso. Y cuando dice el Señor que Él despidió a la multitud, dice la palabra que despidió también a los discípulos. El Señor se fue a orar. Los discípulos empezaron a navegar hacia la otra ribera, hacia el otro lado, pero en el transcurso, cuando iban a la mitad del mar, dice la palabra que hubo fuerte tempestad. Hubo una buena turbulencia poderosa, en el cual los discípulos tenían mucho miedo. Y dice que era la cuarta vigilia, o sea que ya era muy de noche, la noche estaba totalmente avanzada. Y los discípulos, a pesar de que algunos de ellos estaban acostumbrados a la pesca, al navegar, al andar en las aguas, pero el mar estaba picante, el mar estaba totalmente, estaba embravecido. ¿Qué te quiero decir esto? Que dice la palabra, el Señor había decretado una palabra que iban a pasar hacia la otra ribera. Jesús no iba en la barca. Jesús se quedó orando, se quedó clamando, se quedó pidiendo, se quedó hablando con el Padre. Pero en ese momento que iban los discípulos caminando, iban solos. Jesús no estaba. Entonces vino la fuerte tempestad, vino la fuerte turbulencia que ellos tuvieron temor. Humanamente tenía razón estos discípulos de tener temor de morir ahogados. Pero lo tremendo es que te quiero decir que sin importar las circunstancias, sin importar lo que tú estás pasando, el Señor había decretado una palabra antes que los discípulos zarparan, y era que iban a cruzar, que iban a llegar hacia la otra ribera, o sea, hacia el otro lado. El Señor te ha dicho a ti que Él te va a rescatar, que te va a salvar, que va a salvar a tu vida, que va a salvar la de tu familia. El Señor ya dio una palabra. Yo debo de creer en esa palabra. Yo debo de militar en lo que Dios ha dicho acerca de mi vida, acerca de la de mi familia, acerca de los seres queridos que uno pues también piensa en ellos. Pero el Señor ha decretado una palabra que
todo te saldrá bien. Y dice la Biblia, el que creyere en mí será salvo tú y toda tu casa. El Señor también dice en su palabra que Él es Jehová mi sanador, que Él es Jehová Jireh, que Él es Jehová Sebaot, que Él es Jehová Rafa. O sea, yo tengo todos los beneficios de mi Padre. Yo lo que debo de hacer es declarar esa palabra. Entonces Jesús había declarado una palabra acerca de los discípulos. Había dicho que iban a cruzar hacia el otro lado. Y sin importar lo que tú estés pasando, Dios va a tu lado. En ese momento Jesús no iba con los discípulos. Pero dice la palabra de Dios que ellos empezaron a ver un personaje y tuvieron gran temor y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, y esto es lo que Dios te quiere decir en esta noche: tened ánimo, yo soy, no temáis. En esa circunstancia que estás pasando, aunque mires que el mar está embravecido, aunque mires que los problemas están al acecho, pero Dios te dice en esta hora: no temáis, tened ánimo, soy yo. Jesús se le apareció caminando sobre las aguas. A pesar de la tempestad, Jesús está a tu favor y Él camina a tu favor a donde tú estás. Significa que tú no estás solo. Quizás estás pasando esa circunstancia en este momento y crees que estás solo, pero Jesús está contigo. El Señor te dice en esta noche: no temáis. No tengas temor. Yo tengo el control de todas las cosas. Nosotros debemos de confiar en las promesas de nuestro Dios. Nosotros debemos de creer lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. No debemos nosotros de tener temor, porque entonces no miraremos la gloria de Dios. Pero te voy a decir algo. El Señor se le apareció a los discípulos y les dijo así: tened ánimo. Siempre cuando el Señor se encuentra contigo y estés pasando por circunstancias difíciles, siempre el Señor va a dar una palabra para que tú te fortalezcas, para que tú tengas nueva fuerza. Dice la palabra de Dios que en la debilidad se perfecciona su poder. Cuando tú estás débil, el Señor empieza a perfeccionar su fuerza en tu debilidad. Los discípulos, a pesar de que algunos de ellos tenían experiencia, tuvieron temor, tuvieron angustia, tuvieron terror. Dice que temblaban de miedo, se turbaron y dieron voces de terror, voces de miedo. Pero cuando el Señor se apareció, empezaron a ver ánimo en sus vidas y en sus corazones. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro confió que había visto a Jesús, miró con sus ojos a Jesús, pero él quería confirmar que el Señor le respondiese y le dijo: ven. Entonces al instante Pedro descendió de la barca. A pesar de que estaba la turbulencia, a pesar de que estaba la tempestad, a pesar de que era ya de la noche muy avanzada, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Creo que ni se dio cuenta Pedro cuántos pasos dio y empezó a andar sobre las aguas, porque estaba viendo a Jesucristo, estaba viendo al Señor. Y Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas. Y es así que nosotros debemos también de caminar sobre las circunstancias, sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre aquel diagnóstico que han dado. Entonces usted debe de andar y caminar en fe. Pedro, lo que lo motivó era que había visto a Jesús y escuchó la voz de Jesús y le dijo: ven. Y enseguida Pedro descendió de la barca y empezó a caminar donde estaba el Señor Jesucristo. Usted conoce muy bien la historia, que Pedro empezó a desenfocarse de donde estaba Jesucristo. Pedro empezó a quitar la mirada del Señor, y eso nos pasa a nosotros cuando quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo y empezamos a hundirnos, y nuestra fe empieza a caer, y empezamos a ver las circunstancias, empezamos a ver la crisis, empezamos a ver el dolor, y es ahí donde nosotros nos empezamos a hundir. Por eso esta es una hermosa enseñanza que el Señor dejó en la palabra de Dios, que aún, óigame bien, Dios ha dado una palabra, pero muchas veces nosotros quitamos la mirada del Señor. Y cuando quitamos la mirada del Señor, es ahí donde nos empezamos a hundir. Es ahí donde empezamos nosotros a entrar en desánimo. Es ahí donde nosotros empezamos a reclamar: ¿por qué Dios no está en este asunto? ¿Por qué estoy solo en este asunto? Pero Él te ha dicho que no estás solo.
Pedro empezó a andar, empezó a caminar, pero empezó a ver hacia los lados el mar que estaba picado, empezó a ver aquella tormenta, empezó a ver las turbulencias y se desenfocó. ¿Y qué pasó cuando quitó la mirada de Jesucristo? Empezó a hundirse, empezó a hundirse profundamente, que empezó a gritar y a decirle: Señor, sálvame, sálvame que perezco. Y déjame decirte algo: aunque tú quites la mirada de Jesucristo y aunque tú te hundas, el Señor siempre estará a cuidado tuyo cuando tú le clames, cuando tú le pidas, cuando tú empieces a pedirle en fe. Entonces Dios vendrá y te sacará de ese lugar donde quizás te has estado hundiendo, quizás en depresión, quizás en angustia, quizás en tristeza, quizás en dolor. Pero déjame decirte algo: Dios tiene el control de todas las cosas, y fue ahí donde Dios mostró su gloria. Le dijo: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que Dios quiere que nuestra fe sea puesta en Él, que Él tiene el control de todas las circunstancias, de todas las cosas. Recuerda, somos sus hijos. Y cuando nosotros somos sus hijos, podemos clamarle al Señor y podemos decirle: Padre, ayúdame, Padre, levántame, Padre, fortalézcame. Y entonces ahí la gloria de Dios será manifiesta en su vida. Pedro vio la gloria de Dios, los discípulos vieron la gloria de Dios, Jesús mismo caminando sobre las aguas, aun cuando había tempestad. Y es que Dios se quiere glorificar en tu vida de una forma extraordinaria. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel también, que Israel había salido de Egipto, estaba en el desierto y miraba cuando venía otra vez el faraón con su ejército para poder destruir al pueblo de Dios. Y entonces los israelitas vieron que venía faraón atrás de ellos, que al lado de ellos estaba el desierto y al frente de ellos estaba el mar rojo. Y vieron la gloria de Dios, que a pesar en esa turbulencia, a pesar que en ese terror que venían los egipcios a destruirlos, Dios abrió camino en el mar. Y los israelitas pasaron en tierra seca y vieron y contaron la gloria que Dios había hecho en sus vidas cuando abrió el Señor el mar rojo. Tú podrás caminar sobre las aguas en fe. Literalmente te hablo sobre las circunstancias, sobre los problemas, sobre alguna mala noticia, sobre cosas que quizás te ha pasado y que creías que nunca jamás te iban a pasar, pero las estás pasando. Déjame decirte que aunque estén las tempestades, tú mantente viéndote al Señor, porque el Señor no te dejará que te hunda, el Señor no dejará que te pierda, el Señor no dejará de que tú veas la gloria de Dios. Así que levántate en el nombre de Jesús. Ten ánimo, como el Señor le dijo a los discípulos. Tened ánimo. Soy yo, dice el Señor. Yo estoy contigo en ese problema. Yo estoy contigo en esa circunstancia. Yo estoy contigo en esa faceta de tu vida. Yo te daré la victoria. Yo te daré la victoria porque has creído, porque te has levantado. Así que camina en fe. No estás solo. No estás sola. El Señor va contigo y Él ha dicho una palabra. Él se anticipa a todas las cosas y te dice que pasarás hacia la otra ribera, que pasarás hacia el otro lado, que el Señor va contigo. Aunque la tempestad esté allí, déjame decirte que si tienes puesta la mirada en Jesús, mirarás la gloria de Dios. Caminarás sobre cualquier circunstancia, caminarás sobre cualquier problema. Tan solamente mantente enfocado en Jesucristo. No te desenfoques, no te detengas, mantente enfocado en el Señor y mirarás la gloria del Señor en tu vida. Así que animo en esta hora a que caminemos en fe, que andemos en fe. Dios ha dicho que tú vencerás. Dios ha dicho que Él va contigo. Así que no tengas temor alguno, porque el Señor hará resplandecer su luz sobre tu vida. Y mirarás la gloria de Dios, no solamente en ti, sino también en tus seres amados, en tus seres queridos. Y mirarás el favor y la gracia de Dios que resplandecerá en tu vida y en las tuyos. Así que te bendigo en el nombre de Jesús, esperando que esta pequeña reflexión sea de mucha bendición y decirte que no estás solo. Camina. Los problemas estarán siempre, pero tenemos que estar enfocados en Jesús, porque Él
nos da la victoria cuando nosotros estamos enfocados en Él. Te bendigo en el nombre de Jesús. La paz de Jesús sea sobre tu vida y sobre los tuyos. Dios te bendiga.